Qué hermoso saber que somos libres en Cristo Jesús, ¿no le parece? Démosle otro aplauso bien fuerte al que gloria merece. Nos acomodamos, pueden tomar asiento, tranquilos. No nos vamos a ir hasta como dentro de unas 2 horas, así que no se preocupe. A 3. No se crea. Muy bien, hermanos, bienvenidos a esta su casa, bienvenidos a ustedes aquí presentes, a nuestros hermanos allá en línea también. Los saludamos, toda la congregación los saluda desde aquí, desde la esquina de la Jackson y la Benton en la ciudad de Aurora, en la iglesia San Pablo. Así que vamos a empezar, como siempre lo hemos hecho por muchos años ya, dándole la gloria a la bendita palabra de Dios. Y decimos, esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella y viviremos por ella. Como notaron en las redes sociales, y si Max me lo pone por ahí, el título de nuestro sermón el día de hoy es Condenación o Libertad. También notarán otra cosa muy rara, que no está nuestro pastor. ¿Qué le pasó al pastor? ¿Alguien lo notó que no está el pastor? Sí, yo sé que sí lo echan de menos, sí lo notan. Nuestro pastor está predicando el día de hoy en la iglesia Emmanuel de Downers Grove. Él recibió la invitación para ir a predicar. Él fue y está predicando con varios de los integrantes de nuestra congregación, también fueron con él. Así que, ¿qué le parece si oramos por nuestro pastor para que donde quiera que él vaya, también Dios le dé esa unción para predicar como él siempre lo hace? Acompáñenme. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, que nuestro pastor no está con nosotros, pero tú lo estás utilizando para llevar tu palabra a otra iglesia, Señor, otra iglesia que nos ayuda financieramente a nuestro ministerio. Te oramos, Señor, para pedirte que pongas esa doble unción en nuestro pastor para que él lleve la palabra como siempre lo hace, Señor, con ese poder que tú solo le das, Padre Santo. Así que bendice a nuestro pastor, bendice a María Elena y a todos los que están con él, Señor, que sean un claro ejemplo de lo que tú, Señor, haces en la vida de tus hijos. Te lo agradecemos, te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, como ya todos ustedes saben, celebramos la semana pasada o esta semana que pasó, celebramos el Día de la Independencia de los Estados Unidos, ¿verdad? En un día como ese, como un 4 de julio, pero del año 1776, se firmó la Declaración de Independencia. ¿Independencia de qué? Independencia de Gran Bretaña. Estados Unidos vivía bajo el poder de Gran Bretaña. Entonces, muchos de ustedes saben esta historia, muchos que crecieron aquí, que fueron a la escuela aquí, ustedes saben esa historia, saben que se han cumplido 246 años de que esta acción fue tomada por los nuevos estadounidenses de ese tiempo. Esto se festeja en grande en este país. Claro está que tenemos todavía muy presente lo que pasó en nuestro estado este día 4 de julio. Pero poniendo aparte eso, este es un día muy festejado en este país, el 4 de julio. Se festeja desde la mañana se empieza muy temprano las festividades con las parades y todo eso, hasta los cohetes en la noche, ¿verdad? Muy tarde, ya todavía en la noche se podemos escuchar, muchas veces de madrugada todavía vimos la gente que está con esa euforia celebrando, tirando cohetes y todo eso. Entonces, todo eso muy bonito, mucha alegría. Lo mismo sucede en nuestros países de origen. De todos los países, diferentes países que nosotros vivimos, esto también pasa. Ya que nuestros países también un día vivieron bajo el dominio de otras naciones. La mayor parte de los países en la actualidad han logrado su libertad. Y con ello se puede decir que los ciudadanos de estos países también son libres. Por supuesto, ¿verdad?
Ahora, la pregunta de hoy sería, ¿somos en realidad libres? Piénselo tantito, ¿somos en verdad libres? Así como nuestros países han logrado la libertad y el ser independientes de una mano opresora, lo cual es algo reconfortante, es algo lindo de saber, nosotros de nuestra naturaleza humana anhelamos la libertad. Desde que somos niños anhelamos ser libres. Fíjese cómo un niño le suelta la mano a su papá o a su mamá para tener esa libertad. Ya siendo jóvenes queremos tener la mayoría de edad para liberarnos de nuestros padres. Eso queremos hacer, queremos ser mayores de edad para ser libres. En la edad adulta nuestro anhelo de ser libres se multiplica todavía más. Queremos ser más libres. Queremos tener libertad para divertirnos, libertad para descansar, para desvelarnos, para no trabajar, muchas veces para no congregarnos en la iglesia. Queremos tener esa libertad. Después de todo esto descubrimos que nuestras responsabilidades han aumentado. Y ahora somos menos libres que lo que antes fuimos. Menos libres somos. ¿Saben ustedes por qué anhelamos tanto esa libertad? ¿Por qué queremos tanto ser libres? Queremos tanto esa libertad porque Dios, como cantaban los hermanos, Dios nos hizo libres. Él nos hizo libres. Ese era el plan original, que nosotros fuéramos libres. No esclavos, libres. Nuestro anhelo siempre va a ser la libertad, todo el tiempo. Mas sin embargo somos esclavos. Somos esclavos del pecado. El pecado nos llega a encadenar, el pecado puede oprimir a una persona de tal modo que ésta llega a perder su identidad y al final vive por algo que no es suyo, ni para lo que fue diseñado. El pecado está tan arraigado en nuestro ser que nos lleva a hacer cosas que nuestro Dios no quiere para nosotros. Por ejemplo, cuando decimos, ¿cómo le llamamos? Una mentira piadosa. Le ponemos un nombre religioso para que se oiga menos fea. Regularmente una mentira piadosa es una mentira chiquitita, así de este tamañito, pequeñita. Sin embargo, si nosotros somos confrontados que estamos diciendo una mentira, ¿sabe de lo que somos capaces? Somos capaces de inventar una mentira así, de este tamaño, para cubrir a la que estaba de este tamaño. Si volvemos a ser confrontados, volvemos a decir una mentira de este tamaño para tapar la otra que estaba así. Siempre vamos haciendo una mentira más grande y más grande y más grande y más grande para tapar la mentira que dijimos antes. Se vuelve esto tan grande que al último todo esto se vuelve una montaña de mentiras que no podemos cubrir. No la podemos cubrir al final. Cuán fácil hubiera sido decir mentí y pedir perdón. Aceptar que mentimos. Otro ejemplo, en las Sagradas Escrituras nuestro Señor Jesucristo resumió toda la ley en 2 oraciones. Nuestro Señor Jesucristo dijo: amarás a Dios sobre todas las cosas y ¿cuál fue la otra? Amarás a Dios
sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es que debemos amar a nuestro prójimo? Como a nosotros mismos. Sin embargo, es tan fácil para nosotros criticar a alguien, herirlo, hablar de él, juzgarlo. Ya ni siquiera por gente que no conocemos, sino por nuestros mismos hermanos. No creo que este sea el modo de amarnos a nosotros mismos. Cuando pecamos, hermanos, lo primero que perdemos es la libertad de acercarnos a Dios. Ya no tenemos la capacidad de tener esa comunión con Él, de acercarnos a Él, de hablarle, de estar junto con Él. Esto es una de las cosas más tristes que una persona puede experimentar. El no tener la comunión con Dios, el no poder acercarse a Dios. Y aunque usted no lo crea, nuestro Señor Jesucristo experimentó esto en carne propia. En la cruz del Calvario, al sentir esa separación del Padre, esa separación de quien jamás se había separado. Y para los que puedan decir que Jesús nunca pecó, sí, tienen razón. Nuestro Señor Jesucristo nunca pecó. Pero los pecados que Él llevó en la cruz fueron sus pecados y los míos. Los suyos y los míos. Esos fueron los pecados que Él cargó en esa cruz del Calvario. No los de Él, sino los nuestros. Así que, así de poderoso es el pecado en nuestras vidas, hermanos. Nosotros por nuestra propia cuenta nunca le vamos a decir no al pecado. No podemos. Solo por medio de Jesucristo es que podemos tener esa libertad. Lutero, en uno de sus muchos escritos, dice lo siguiente, y con mucha razón dijo esta frase. Dice: el hombre que crea tener la voluntad para alcanzar la gracia, haciendo aquello que él es en sí mismo, agrega pecado sobre pecado, de modo que permanece doblemente culpable. No podemos hacer nada en nosotros mismos para alcanzar esa gracia. No lo podemos hacer, hermano. No sé ustedes, pero yo no quiero ser doblemente culpable de algo solamente por confiar en lo que yo en mi capacidad intelectual puedo ser. No está en nosotros, hermanos. Jesús en el Evangelio de Juan dice en el versículo 32: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Todos nosotros como cristianos conocemos este versículo, lo sabemos de memoria. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero se nos pasa un detalle muy importante. No sé si lo dejamos pasar o simplemente decidimos omitir lo que Jesús dice en el versículo 31. Dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen en mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Hay aquí algún judío? ¿Alguno de ustedes es judío? Creo que no, ¿verdad? ¿Qué es lo que sí somos? De esa frase que está ahí, ¿qué es lo que sí somos nosotros? Somos personas que han creído en Él.
Lo que sigue es una advertencia, hermanos, tanto para aquellos como no judíos, como para nosotros como cristianos que creemos en Jesús, que creemos en Jesucristo. Les dijo: si se mantienen en mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Dice: si se mantienen en mis enseñanzas. No dice si son ustedes muy religiosos o si hacen obras benéficas. No dice eso. No dice o si oran todo el día. Dice: si se mantienen en mis enseñanzas. Y luego viene la recompensa de seguir las enseñanzas de Jesús. ¿Cuál es la recompensa? La recompensa es que conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Esa es la recompensa. ¿Qué es la verdad? ¿Les suena a ustedes esa frase? ¿Alguien muy conocido en la Biblia la dijo? Juan 18:38, Pilatos pregunta: ¿qué es la verdad? Sin darse cuenta que la misma verdad estaba frente a él. Entonces, ¿qué verdad debemos de conocer, hermanos? ¿Cuál es esa verdad que nos puede dar esa libertad para ya no vivir bajo el poder de Satanás y del pecado? ¿Cuál es esa verdad? Esa verdad es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como está escrito en la lectura de Romanos. El mismo San Pablo nos lo dice. Por lo tanto, no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Solamente en Él es que podemos confiar que estamos verdaderamente libres del pecado, de la muerte eterna. No hay condenación para los que están unidos a Él, dice el apóstol Pablo. No hay condenación. Si bien el pecado nos podrá acusar de que somos malos, pero ciertamente no nos puede acusar de no haber satisfecho la justicia de Dios. No por nuestras obras, no por lo que nosotros hagamos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Por su sacrificio, no por el mío. Nuestro mismo Señor Jesucristo les dijo una vez: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Juan 14:6. Podemos hacer oídos sordos al igual que los fariseos y decir que nosotros no somos esclavos de nadie, ni siquiera del pecado. Lo podemos decir. Y esto nos lleva a conocer otra verdad de nuestro Dios: que Él nunca nos va a forzar a nada, nunca nos fuerza a nada. Él nos deja vivir como nosotros queramos. Nos deja tomar decisiones sin consultarlo a Él. Pero sinceramente, piense qué tan bien le ha funcionado eso hasta ahora. ¿Qué tan bien le ha funcionado dejar a Dios de lado y tomar sus propias decisiones? Cada uno de nosotros sabemos dónde está parado en este momento en su vida. Y sabemos si le hemos pedido a Dios su opinión sobre a dónde va nuestra vida. Vivir bajo la esclavitud del pecado nunca nos dejará nada bueno. Porque cuando vivimos bajo el pecado,
nos lleva a volvernos esclavos del mismo. Podremos engañarnos a nosotros mismos y decir, bueno, en realidad yo no soy tan malo como fulanito, ¿verdad? Podemos en la noche ver las noticias en la televisión y decir, yo no hago cosas tan malas como lo hacen todas esas personas que salen ahí. Podemos decirlo, podemos pensar eso. Pero en realidad, la realidad es que si pecamos, ya sea en lo mucho o en lo poco, la condenación es exactamente la misma. No se hace distinción entre un pecado pequeño y un pecado grande. Jesucristo no la hizo. Nuestro Señor dice en el Evangelio que apenas leímos, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. La palabra ciertamente, o como dicen algunas otras versiones, de cierto os digo, se encuentra muchas veces usada por Dios Padre, tanto en el Antiguo Testamento como por nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Se utiliza especialmente cuando se trata de enfatizar algo, cuando se trata de darle poder a una frase o a una palabra. Ciertamente les aseguro, dice Jesús, ciertamente les aseguro. Jesús aquí la utiliza porque está seguro de lo que está diciendo. Por eso Él dice, les aseguro. Jesús no está diciendo la frase como para ver si los judíos captan lo que está diciendo. No lo está diciendo por eso. Jesucristo está enfatizando al decir ciertamente les aseguro. Al usar Jesús estas dos palabras juntas, lo que está diciendo es que no hay duda de que lo que está comunicando es verdad. Estas dos palabras son la afirmación de la frase que sigue: todo el que peca es esclavo del pecado. Todo el que peca es esclavo del pecado. Note cómo Jesús no dice que el que peca una vez no entra en esa categoría, o el que peca mucho es más pecador que el primero. Jesús no está diciendo eso. Jesús no dice eso. Jesús usa la palabra todo refiriéndose a todos nosotros. Todo el que peca es esclavo del pecado. Si ponemos esta palabra en nuestro contexto, en el tiempo que nosotros vivimos, tiene el mismo significado. El mismo significado que tenía hace 2000 años tiene ahora el mismo significado para nosotros. Todo sigue siendo todo. Todos. Nosotros cuando utilizamos esta palabra, por ejemplo, cuando vamos al supermercado y le dice usted a la persona que lo está atendiendo, quiero todo ese queso o quiero todo ese pollo. Si la persona le mocha un pedazo al queso o le corta una pata al pollo, ¿qué va a decir usted? Dije todo. Dame otro, te dije todo. El mismo contexto, hermanos. De ese mismo modo, Jesús usa la palabra todos en esta oración, y al hacerlo está incluyendo a cualquier persona, cualquiera. Podrá tener el pecado más insignificante, más diminuto que quiera, pero eso no nos libera de estar incluidos allí. Todos entramos en esa categoría de ser esclavos del pecado. Todos nosotros. Esa lectura del Evangelio de Juan es un ejemplo muy claro dado por nuestro Señor Jesucristo en cómo aplicar la ley y el Evangelio. En estos 8 versículos Jesús hace tanto la presentación de la ley como el ofrecimiento del Evangelio.
Para aquellas personas que son nuevos en la fe, les puedo explicar poquito. La ley siempre nos va a demostrar que el pecado está en nosotros. La ley siempre nos está acusando de que no podemos ser perfectos como Dios lo es. Eso hace la ley. Eso no significa que la ley sea mala, sino que la ley nos deja ver que nosotros somos pecadores, porque la ley es justa. El Evangelio, cosa muy distinta a la ley, no es lo contrario a la ley, sino que el Evangelio se vale de la ley para mostrarnos a nosotros, para ofrecernos la salvación. Esa salvación que todos nosotros necesitamos y que solo en Jesucristo podemos encontrar, solamente en Él. Una de las cosas que más me gusta de nuestra congregación es eso, que siempre se nos muestra la ley y el Evangelio juntos. Se nos muestra la ley para que tomemos conciencia de que necesitamos el Evangelio. Miremos cómo Jesús lo hace en los siguientes versículos. Jesús dice: ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo aquí? Él les está mostrando el Evangelio. Él les está diciendo que la salvación proviene de Él. Cuando Jesús dice, ahora bien, es allí donde Jesús da ese giro de dejar de hablar del pecado y empieza a hablar de la salvación. ¿Y qué es lo que Él dice en estos dos versículos? Jesús comienza diciendo: el esclavo no se queda para siempre en la familia. Cuando Jesús dice esto, ¿qué nos quiere decir a nosotros? Él nos está dejando saber que sí, podemos pertenecer a la familia de Dios, pero si seguimos viviendo como esclavos del pecado, no nos vamos a quedar en esa familia para siempre, sino que como aún seguimos siendo esclavos, seguiremos atendiendo a las exigencias del pecado mismo. O sea que siempre, todo el tiempo habrá cosas, habrá detalles, cosas que no nos gusten, que harán tambalear nuestra fe y harán que nos alejemos de la familia de Dios. Luego Jesús continúa diciendo: pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Cuando nosotros como cristianos seguimos las enseñanzas que están en este hermoso libro llamado la Biblia, y nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo se hace cada vez más y más fuerte, podemos tener por seguro que no hay poder dentro de este mundo ni fuera de él que pueda apartarnos de él. No lo hay. No hay un poder que nos vaya a poder separar de Dios. Así es como los verdaderos hijos de Dios se quedan en casa, bajo la protección del Padre. Por eso Jesús aquí, poniéndose primeramente Él como ejemplo, dice que el Hijo sí se queda en ella para siempre. Aquí pasamos a esa parte que me encanta de este evangelio. Jesús dice: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Libres.
Esto, amados hermanos, esto es salvación. Esto es el mismo Señor Jesucristo dándonos la salvación. Porque solo en Jesucristo podemos tener esa libertad, la libertad de sentirnos perdonados, de sentirnos amados, la libertad de saber que aunque pecamos, tenemos ese abogado fiel que intercede por nosotros. Solo Jesús es quien puede librarnos de ese castigo de la muerte eterna y del pecado. Confíe en Jesucristo, hermano. Confíen que nuestro Salvador ya hizo todo, para que nosotros pudiéramos tener esa libertad. El sacrificio que nos salvó no fue cosa fácil. Eso fue un gran sacrificio, mis hermanos. Y lo único que nuestro Salvador pide de nosotros es que creamos en Él. Crean en mí, manténgase en mis enseñanzas. Eso los hará libres. Ya para terminar, en esta mañana yo no sé de qué sea usted esclavo. No sé qué es lo que aún lo siga manteniendo atado en esa cárcel llamada pecado. No sé si en este momento su fe se encuentra tambaleando y ha dejado de creer que Dios nos llama a congregarnos. No sé si usted lo ha hecho. O si aún no tiene a Cristo en su corazón. Pero les invito de verdad a que me acompañen en esta pequeña oración y confiar que la acción de nuestro Señor Jesucristo ha sido suficiente y ha sido completa. Oremos.